Hola a todos. Hoy hablaremos de la vinculación de las ciencias políticas con la política internacional. Pero antes trataremos de definir qué es la ciencia política y trataremos de demostrar cuál es su objeto de estudio de cada una. Además, hablaremos de sus similitudes y diferencias entre otros temas. Ahora bien, ¿qué es ciencia política y cuál es su objeto de estudio? Ok, cuando hablamos de ciencia política, hablamos del poder políticamente organizado. Entonces, la ciencia política es la ciencia social que estudia la teoría y práctica de la política, los sistemas y comportamientos políticos de la sociedad. Entonces, cuando hablamos de ciencia política, estamos hablando de la ciencia o disciplina que estudia y analiza los fenómenos políticos. Ahora bien, ya hablamos de ciencia política. Ahora veamos qué nos dice política internacional. Como una de las definiciones tenemos que la política internacional es toda la interacción cultural, política, económica y militar entre todos los actores del sistema internacional. Y como otra definición tenemos que son diferentes dinámicas con estados y actores por fuera de la frontera. Un ejemplo de política internacional puede ser la compra del banco HSS panameño por parte de un Colombia por un valor de 2.100 millones de dólares. Entonces, el objeto de estudio sería que éste analiza sus efectos sobre el Estado. Ahora bien, ya hablamos de ambas ciencias. En ambas ciencias hemos explicado cuál es su objeto de estudio y concepto. Ahora bien, hablemos de las similitudes y diferencias entre ellas. Una de las similitudes que hemos encontrado es que ambas ciencias se lían al poder. Otra de las similitudes es que la política internacional necesita de la ciencia política para poder llevar a cabo lo que es su estudio. En diferencia, encontramos que el estudio de la política internacional se basa en el Estado y en el estudio que hace la ciencia política se hace en actos teóricos y prácticos. Un ejemplo del uso que puede darse a las ciencias políticas es en el análisis de las medidas del gobierno del presidente Nayib Bukele respecto a la disminución de la violencia y a la lucha frente a las pandillas. Estas medidas son: 1. Atacar las finanzas de las pandillas; 2. Recuperar los centros de grandes ciudades; y 3. Cortar la comunicación en las cárceles. Podemos comenzar la implementación de la ciencia política observando a la sociedad salvadoreña y a su historia política. Aquí encontraremos que anteriormente se intentó combatir a las pandillas con las políticas de mano dura, teniendo estas resultados mayormente desfavorables. Los politólogos se encargarían de tomar las herramientas que la ciencia política les ofrece para encontrar la o las razones de la deficiencia de las políticas manoduristas, tal como hizo Sofía Martínez, consultora experta en seguridad centroamericana, quien, al estudiar las propuestas del presidente, concuerda en que, si bien tienen sentido, no son novedosas a lo que ya se ha hecho anteriormente, por lo que propone buscar métodos como programas de prevención y políticas de reinserción junto con la persecución del delito, ya que estas políticas no funcionan sin un plan que vaya a las raíces socioeconómicas de la violencia del país, pues, en sus palabras, no sirve de nada meter a miles de pandilleros en la cárcel debido a que las maras son ya parte del tejido social de El Salvador. La política internacional podría verse reflejada en el intento del gobierno de Estados Unidos de forzar la caída del chavismo en Venezuela. Al analizar la situación actual de este país, el ex consejero de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, John Bolton, asegura que a la oposición la apoya un 90% de la ciudadanía venezolana, por lo que, en última instancia, Nicolás Maduro será reemplazado
pero que se necesitará más presión económica de parte de Estados Unidos y los países de Sudamérica. Para comprender la razón por la que Estados Unidos está interesado en derrocar a Maduro, debemos observar lo que sucede en países con los que ha estado en constante tensión desde hace mucho tiempo, como lo son Rusia, China y especialmente Cuba, que quieren establecer bases militares en Venezuela para poder tenerlas a disposición en América, por lo que todos estos países seguirán apoyando a Maduro, ya que esto podría llevarlos a una posición más fuerte en todo el continente, algo que Estados Unidos, al ser la potencia mundial más importante de América, debe evitar para poder mantener el poder. En cualquier tipo de política se debe presuponer una planificación adecuada. Para esto se requiere un acertado conocimiento de la realidad, definir claramente los objetivos, seleccionar los métodos y procedimientos para trabajar y un instrumento de acción eficiente y experimentado. Todo esto es brindado por la ciencia política a la política internacional. Esta empleará las herramientas de las ciencias políticas para así tener un entendimiento más técnico y preciso de los acontecimientos que se dan en su área. Ejemplificando, podríamos decir que la encuesta anual de liderazgo global de Gallup fue una herramienta de las ciencias políticas que permitió a las potencias mundiales tener una idea clara sobre su posición de la carrera de poder ante el mundo, modificando sus formas de actuar y de gobernar.